Bien, buenos días a todos. Quería agradecerles la invitación eh, a todos ustedes. Efectivamente estaba previsto para ya un mes o dos atrás de esta conversación, entonces eh, para todos, digamos, ha sido bastante traumática esta situación y se pospuso y se pospuso hasta ahora finalmente que se realice. A ver, mire, voy a dividir esto en dos partes, una que diga relación con el tema constituyente y la otra con respecto a la contingencia. Eh, en general, cómo se ha enfrentado el periodo durante la crisis sanitaria, durante la pandemia. A ver, en primer lugar, en las demandas respecto de cambio de constitución y, y la incorporación de derechos de los pueblos originarios en una nueva constitución es una demanda bastante antigua, estamos hablando de 25, 30 años que se empezaron a hacer las primeras reivindicaciones en torno a lo que se denominó en ese entonces el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Eso se planteó en una primera instancia a los gobiernos de la Concertación. De hecho, en el año 89, uno de los compromisos para votar por el candidato opositor a la dictadura, que era el señor Patricio Aylwin, uno de los 4 puntos principales en el acuerdo de nueva imperial que se denominó en el 89, era el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Y bueno, eso no, hasta el día de hoy no se ha cumplido. Hay que hay que señalar de que no ha existido nunca en ninguna constitución desde que Chile es república algún reconocimiento a la existencia de los pueblos originarios. Eso es una primera cosa. Nunca ha existido ni una sola mención. Lo, y tampoco, por lo tanto, ha existido una participación. Eh, Algunos podrán decir, efectivamente, hay varios otros sectores que tampoco han participado o que no han tenido una mención especial, por ejemplo, como es el caso de las mujeres. Eh, Eso es cierto también, pero los que definitivamente nunca hemos participado, o sea, los que han hecho la constitución han sido los chilenos. Serán sectores minoritarios, oligarcas, más o menos democráticos, eso es cierto, pero nosotros nunca. Y eso es una injusticia histórica y es una forma de no solo discriminar, sino que de mantener oprimido un pueblo. Sobre todo en consideración de lo siguiente, Chile tiene alrededor de 220 años como república y nosotros como pueblos originarios tenemos no menos de 8.000 años en este territorio. Eso es una cosa. Por lo tanto, el reconocimiento constitucional y nuestra participación en la Constitución es una demanda antigua, es una demanda que la hemos planteado en todos los gobiernos de la transición y se llegó a este momento en el que es la ciudadanía, el conjunto de la ciudadanía con su movilización, el que pone en el tapete y en la agenda pública el, lo, las principales reivindicaciones y que dicen relación con, primero, una asamblea constituyente, modificar la constitución del modelo económico neoliberal y heredada de la dictadura. Y en ese contexto, digamos, es que
nosotros planteamos en esa coyuntura general del país es que también volvemos a plantear esto de los derechos de los pueblos originarios. Hay que señalar de que, en honor a la verdad, que durante el gobierno de Bachelet se inició un proceso constituyente y que tuvo una bajada específica respecto de los pueblos originarios, debido a que justamente se pretendía hacer un reconocimiento constitucional. Y dado que Chile ratificó en el año 2007, ratificó el convenio 169 de la OIT, cuando este convenio señala en su artículo 6 que cada vez que haya alguna medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, entonces se debe hacer una consulta. Y la consulta indígena es un proceso, es un procedimiento de consulta que está regulado en el decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social y básicamente incluye que tiene que hacerlo a los 9 pueblos existentes y reconocidos por ley. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, sí, escuchan? escuchamos, sí, escuchamos. Bien, la ley indígena entonces reconoce 9 pueblos originarios. Y por lo tanto, cuando se hace un proceso de consulta se tiene que hacer a los 9 pueblos. Y esto dura aproximadamente 6 meses. Entonces, ese proceso se hizo durante el gobierno de Bachelet y es un gobierno perdón, es una consulta que incluye niveles locales, provinciales, regionales y nacionales. Son una instancia, son distintas instancias. Los delegados van, por así decirlo, pasando de eslabón a eslabón. Y al final se llegó a una consulta constituyente indígena en donde participaron en total alrededor de 17.000 indígenas, 17.000, y se realizaron alrededor de encuentros, 506 encuentros de consulta. Por lo tanto, tenemos ahí una cifra significativa en cuanto a personas que debatieron, digamos, en los alcances de una reforma constitucional. A mí me tocó participar, fui delegado local, provincial, regional y nacional, y dentro de las cuales las principales demandas están precisamente en relación con el reconocimiento de los pueblos originarios, con eh, el reconocimiento de los derechos educativos y lingüísticos de nuestros pueblos, el reconocimiento de territorios ancestrales indígenas y que las consultas a los pueblos originarios sean vinculantes. Entonces, y lo otro que se planteó fue que en, existiese una participación acorde al porcentaje de población de los pueblos originarios. Los pueblos originarios representamos alrededor del 13% de la población en Chile y el pueblo mapuche representa alrededor del 12% de la población en Chile. Y que existiese entonces una participación acorde a eso en el Parlamento, a nivel de gobernaciones, intendencias y también en los otros poderes del Estado. Y por lo tanto ahí se plantea la idea de los escaños reservados. Escaños reservados que significaba que en el Parlamento entonces hubiera un número de escaños que fueran ocupados solamente por indígenas. Porque nosotros tenemos solamente eh, 2 representantes en la Cámara. Una es la diputada Nullado, que es de la 10ª región, socialista, militante del Partido Socialista y diputada por esa región, y al senador Huentumilla, que es por la 9ª región. ¿Ya? Ellos
en general, digamos, cuando han hecho sus campañas, también han mencionado como parte de su plataforma algunos temas indígenas, temas mapuches específicamente. Pero ustedes comprenderán que una persona dentro de un universo de 155 parlamentarios, como es la Cámara de Diputados, es poco, digamos, lo que puede hacer o es poco lo que puede incidir en los contenidos y en la defensa o en posicionar temas que digan relación con pueblos originarios. Y por eso entonces se plantea esta idea de los escaños reservados. Y eso entonces es lo que nosotros retomamos esta idea. Cuando digo nosotros es un sector del movimiento mapuche, porque no todo el movimiento mapuche está en esto, el movimiento mapuche organizado me refiero. Entonces, cuando se produce el estallido social o el levantamiento popular, el presidente adopta un paquete de medidas, alrededor de 17 medidas a los pocos días, y ninguna de ellas contempla alguna política que diga relación con pueblos originarios. Y a raíz de eso, entonces, nosotros nos dimos a la tarea de posicionar algunos de estos puntos, y uno de ellos es, por cierto, el tema de la Asamblea Constituyente. Y a raíz de eso, entonces, empezamos a agruparnos, a unirnos, a elaborar propuestas, eh, a relacionarnos a niveles sectoriales en donde estábamos, digamos, donde en la capital, o sea, en Chile, en Santiago, solamente en la región metropolitana viven alrededor de 614.000 mapuches. El 35% de la población vive acá. Por lo tanto, el mayor número de mapuches vive en la región metropolitana y también de otros pueblos originarios. Entonces, eh, ahí se plantea el tema de la Asamblea Constituyente. Nosotros le denominábamos Asamblea Constituyente, Paritaria y Plurinacional. Con esa consigna estuvimos trabajando principalmente en las movilizaciones. Estuvimos participando desde un inicio, digamos, ¿ya? Desde un inicio estuvimos ahí, y con esas consignas, porque nos parecía que la Asamblea Constituyente es la manera de resolver de forma institucional y política los problemas que esta negación de derechos estructural, por así decirlo, y centenaria del Estado de Chile hacia los pueblos originarios en general y hacia el pueblo mapuche en particular. Entonces, empezó a avanzar, digamos, a poco a posicionarse esa consigna. Eh, Hay uno o dos pasos que hicimos que nos parece que es destacable, o no destacable porque lo hayamos hecho nosotros, sino que lo menciono porque me parece que es interesante a considerar, es que nos reunimos junto a los otros organizaciones indígenas de otros pueblos del área metropolitana y consensuamos también esto de, del- de la Asamblea Constituyente Plurinacional. Por lo tanto, por así decirlo, este ya es un planteamiento no solo de varias organizaciones mapuche, sino que también de otros pueblos, y en general de la mayor parte de los pueblos originarios en Chile organizados. Este es un planteamiento, por así decirlo, hoy día mayoritario. ¿Ya? No digo que es el único planteamiento, pero sí es el mayoritario. En la novena y décima región también hay organizaciones como la Asociación de Municipios con Alcaldes Mapuche, que también tiene planteamientos similares a eso. También está la identidad territorialLasquenche, también está ENAMA, que es otra agrupación mapuche, son referentes, digamos, que agrupan a varias otras organizaciones en distintas regiones. Por eso señalo, hay un planteamiento transversal en torno a eso. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que creo que también es necesario mencionarlo es que nosotros hicimos los esfuerzos por incorporarnos a unidad social,
eh, desde a partir de la tercera, cuarta semana, digamos, desde el estallido social, y ahí también llegamos con este planteamiento, lo conversamos con los demás actores, que son múltiples, y ellos tuvieron la madurez, la generosidad y la comprensión para incorporarlo también dentro del petitorio, dentro de la plataforma o reivindicaciones que tenía la unidad social, la mesa de unidad social en ese entonces. Y también, por cierto, nosotros aprendimos y conocimos los otros planteamientos de los otros sectores. Y por lo tanto, entonces, se planteó ahí asamblea constituyente paritaria por el tema de que las mujeres estuvieran representadas en igualdad de condiciones que los varones y la plurinacionalidad. Por lo tanto, además de sectores organizados del pueblo mapuche, también sectores organizados del pueblo chileno también hacen suya esta demanda. Eso, por así decirlo, habla de una cierta simpatía, de una cierta comprensión, de un grado de avance, de conocimiento y aceptación de propuestas de solución de demandas que nos parece que son justas y que fueron siendo aceptadas por los pueblos originarios y por el pueblo chileno. Y una cosa que simbolizó ese hecho, una de las cosas que simbolizó este hecho es que la bandera mapuche empezó tímidamente a aparecer en las primeras manifestaciones después del 18 de octubre, perdón, pero gradualmente se fue ampliando, digamos, su visibilización. Empezó a aparecer en distintos lugares, en distintos sectores, en distintas marchas. Y ustedes, por cierto, me imagino que son testigos de ese fenómeno simbólico, digamos, en el sentido de la protesta visual, en donde en muchos aspectos, tal vez, eh, en esta idea de que la institucionalidad no representa eh, las principales reivindicaciones o el sentir de la ciudadanía, las personas que se manifiestan, que es la gran mayoría, eh, se manifiesta, por así decirlo, eh, desmarcándose de la institucionalidad. El Parlamento no representa, y eso lo vimos en la encuesta, que llegaba a niveles de aceptación de un 10 a un 13%, no representa, no representa ni representaba hasta ese momento eh, una gran adhesión, no representaba la forma de que la gente, la forma y el fondo que la gente quería expresar. Los partidos políticos también enfrentan una situación difícil en ese sentido. También son cuestionados, no necesariamente es esa la representación. Y en esta idea de ir refundando Chile, se buscan identidades, se busca conformar una nueva identidad. Es la interpretación que nosotros le damos, no sé si será eso aceptado o no. Pero eh, aferrarse a qué, buscar qué, la superación del modelo. Gradualmente empieza a aparecer esta idea de superar el modelo económico, superar la institucionalidad. Y yo creo que esos elementos explican por qué en los últimos 25 años el movimiento mapuche ha sido tal vez uno de los actores eh, más comprometidos, por así decirlo, en la lucha contra el modelo económico. Eh, Principalmente en contra de las forestales, en contra de las mineras, en contra de las hidroeléctricas, en contra de las expresiones del neoliberalismo a nivel territorial. Por cierto, a un alto costo. O sea, cientos de presos políticos, decenas de personas heridas, detenidas, mutiladas. Fíjense ustedes que eh, nosotros en el año 2000 tuvimos los primeros mutilados por heridas de perdigones en los ojos. Eh, Dos casos específicos.
Ramón Yanquileo y Abraham Santi, son dos hermanos que los hirieron en los ojos y perdieron su vista, y se mutilaron, digamos, pérdida del globo ocular, de un ojo. Y nosotros denunciamos en esos años de que Carabineros estaba empleando las escopetas antimotines no con el fin de disuadir, sino que con el fin de mutilar. Nosotros lo denunciamos ante instancias de derechos humanos, ante la opinión pública, y no se consideró eso. Nosotros lo planteamos porque se venía ya haciendo una práctica, que ellos no apuntaban a los pies, que personas que estaban en el suelo, por ejemplo, eran disparados a la cabeza, a la cara, específicamente. Eh, Denunciamos eso, la criminalización de la protesta y posterior judicialización y represión. Y por eso entonces, y la militarización de las zonas de conflicto. Entonces, por eso que en diciembre, enero, cuando ya la protesta estaba desatada a todo nivel y a nivel nacional, sintonizábamos perfectamente con lo que estaba pasando, digamos, con toda la cantidad de heridos, de presos y de mutilados que tuvo el movimiento popular chileno. Entonces, en ese sentido nosotros nos hermanamos, digamos, y participamos, estuvimos eh, permanentemente, digamos, apoyando las reivindicaciones por una asamblea constituyente que nos parece la solución de fondo, realmente la solución institucional. Ahora, a eso vino el acuerdo eh, por la paz, que nosotros rechazamos en su momento, y posteriormente la pandemia. Ahora, durante la pandemia, como para ir cerrando esta intervención, durante la pandemia se produjo un hecho que es que eh, el gobierno anunció, o sea, primero nosotros pensamos que la pandemia, hay dos crisis, una la sanitaria y detrás de ella la económica. La económica pensamos que va a durar entre 2 y 5 años y la sanitaria puede durar 6 meses, hasta fin de año. Por lo tanto, trabajamos con esas dos perspectivas. Si la crisis económica dura 2 a 6 años, y una crisis económica de la profundidad como la del 2008 a nivel mundial o la del 1929 del siglo pasado, eh, las medidas que hay que tomar, hay medidas urgentes y hay medidas a largo plazo. Como medidas urgentes, nosotros propusimos, entre otras cosas, por cierto, el establecimiento de la cuarentena y también la constitución. O sea, dijimos lo siguiente: no es posible que se adopten políticas públicas sin considerar a la ciudadanía. ¿Ya? Ese era el criterio nuestro. O sea, que el gobierno no podía tomar medidas unilaterales, verticales y centrales, que debía conformar mesas de trabajo en regiones para que la ciudadanía organizada también propusiera medidas para enfrentar la crisis sanitaria y económica. Y dentro de esas, por cierto, los municipios. Eso fue, y lo formalizamos el 23 de marzo ante el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República. El gobierno nos manifestó que que tenía problemas de agenda y por lo tanto no nos podía recibir. Y nos derivó hacia a un equipo técnico de la Corfo. Y básicamente el equipo técnico de la Corfo nos dice: mire, de los 17.000 millones que se están anunciando de dólares, 17.000 millones de dólares que se han anunciado que se van a distribuir e inyectar en la economía y en todo el país, eh, los pueblos originarios tienen 4.5 millones de dólares solamente. De 17.500 millones, solamente 4.5, lo que representa alrededor del 0,026%. O sea, ni siquiera alcanzamos el 1% en circunstancia que nosotros somos el 13% de la población, los pueblos originarios.
Por cierto, eso no nos parece, nosotros pensamos que es equivocado el enfoque de no considerar las propuestas de la ciudadanía, del movimiento social organizado y de los alcaldes. Nos parece que los pueblos originarios, eh, los sindicatos, los alcaldes, las asambleas territoriales, los cabildos, etcétera, tienen muchas propuestas y por lo tanto se les debe considerar porque de esa manera enfrentamos mejor la pandemia. O sea, ustedes saben esto de que la cuarentena está planteada desde hace no menos de 50, 60 días como la medida principal para aplanar la curva de contagio. Eh, el cierre de escuelas y otros, eso lo planteó la ciudadanía, lo plantearon los alcaldes, lo plantearon las organizaciones, no fue planteado por el gobierno. Y por lo tanto, eh, eso es lo que nos lleva hoy día a estar a una semana del colapso general del sistema de salud público en Chile. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad política eh, que evidentemente dice relación con priorizar el criterio de mantener la economía y en desmedro de priorizar por la defensa de la vida, de la salud y de la vida de las personas. En América Latina tenemos distintas expresiones, las expresiones más radicales, digamos, de defensa del neoliberalismo y de privilegiar la economía por sobre las personas está en Brasil, con el señor Bolsonaro, que aplica medidas en ese sentido. Y por otro lado tenemos otras experiencias, como es el caso de Cuba, por ejemplo, en donde se privilegia por la defensa de la salud y de la vida y eh, con distintos resultados. ¿Ya? Económicamente, efectivamente, Cuba va a enfrentar una situación muy delicada, pero desde el punto de vista social y humano puede, digamos, exhibir índices satisfactorios en ese plan. Bolsonaro tal vez pueda exhibir índices económicos superiores a otros desde el punto de vista del crecimiento, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, evidentemente que es el país que tiene el mayor costo. Chile se ubica en una posición intermedia y eso es lo que estamos viviendo. Por lo tanto, ¿cuál es la situación? De los 10 comunas en donde en Santiago, o sea, el mayor número de contagiados está en Santiago, en la región metropolitana. Y de las 10 comunas que superan los 1.000 contagiados, en 8 de ellas eh, tenemos alta población indígena. O sea, somos los sectores tanto de La Pintana, La Florida, Puente Alto, Maipú, en donde hay mayor número de hacinamiento, hay mayor número de deficiencias en temas de habitación, de acceso a la salud, etcétera, eh, que es ahí, digamos, donde nosotros vivimos mayoritariamente, como mapuche. Por lo tanto, nosotros estamos también, junto al pueblo chileno, estamos pagando el costo de las medidas económicas y el costo de la crisis. A raíz de eso, entonces, en la novena región se están produciendo situaciones que tienen particularidades, o sea, la inyección de recursos hacia la economía mapuche tradicional es muy, muy deficiente. Se están entregando las mismas cajas que se están entregando acá. Eh, no hay mayores planes, digamos, son muy bajos el impacto económico que va a producir los planes que se están desarrollando de estímulo a la economía. Y por otro lado, también hay represión a las manifestaciones tradicionales económicas y de sustento, como es el caso de las hortaliceras mapuches en la ciudad de Temuco, que por décadas han vendido sus hortalizas, que entre paréntesis son todas orgánicas, son muy sanas, y eso la gente lo sabe, entonces le compraba, digamos, a nuestras hermanas que están agrupadas y que tienen productos muy sanos desde el punto de vista de su cultivo, de su tratamiento, del tipo de semilla, del tipo de irrigación. O sea, realmente es la mejor verdura que se vende en Chile. Son las que venden nuestras hermanas hortaliceras mapuche, porque las plantan a nivel familiar, las plantan, por así decirlo, de su huerto y la van a vender a Temuco, en el centro específicamente.
Eso es desde hace 70, 80 años, imagínense. Y el alcalde entonces prohibió la venta y dado que prohibió la venta en el centro, entonces las ha reprimido en los últimos 2 meses. Eso por una parte. Y, y, y por otra parte, se ha producido un tema de hacinamiento en las cárceles. Ustedes saben de que han habido brotes de COVID en los recintos penitenciarios como es Puente Alto, por ejemplo, o Colina, en donde hay un número importante tanto de gendarmes como de, 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 de personas que están presas que han tenido el COVID. Y entonces, a raíz de eso, el personal no da abasto, entonces han traído gendarmes, por ejemplo, de Lebu o de otras regiones, eh, para reemplazarlos acá, pero van a devolverse, y de hecho algunos ya se están devolviendo. Y entonces, dado que allá también las condiciones de las cárceles son bastante precarias, entonces hay un riesgo muy grande de contagio. Y esto entonces motivó que se produjera y se iniciara una huelga de hambre de presos políticos que ya lleva 27 días. En este momento hay una huelga de hambre eh, en los recintos de Angol y Temuco. En Temuco específicamente una asistente social estaba contagiada, eh, eh, concurrió a la cárcel y no tomó las medidas adecuadas y contagió también a reclusos y a gendarmes. Entonces lo que se pide ahí es básicamente que los presos puedan cumplir eh, la, las condenas que tienen, puedan cumplirlo en sus respectivos domicilios, para evitar, digamos, el, el contagio y sobre todo el tema del hacinamiento. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que se haga en ese sentido, cualquier solidaridad, cualquier pronunciamiento en ese sentido de parte de la ciudadanía hacia las autoridades será siempre muy bienvenido. Esa es la situación a nivel general. Ustedes saben de que en todos los índices de medición de calidad de vida, los pueblos originarios y el pueblo mapuche ocupan los niveles más bajos. Educación, salud, vivienda, empleo, mortalidad infantil, esperanza de vida, etc. Por lo tanto, a la crisis económica le sumamos la crisis médica sanitaria y eso hace un cuadro, digamos, en donde la verdad que estamos pasando un difícil periodo, un difícil momento. Nosotros hemos agrupado acá en la región metropolitana un número de artesanos y artistas mapuches porque sus ingresos han bajado mucho, digamos, entonces nos interesa de que apenas se superen las condiciones de cuarentena puedan vender sus productos. Entonces, por ejemplo, hay una agrupación de artesanos de acá de la región metropolitana y otra también de la quinta región, en San Antonio específicamente, que se están agrupando ellos también. Todo esto lo hacemos vía virtual, como con ustedes ahora. Están planteando hacer ferias en los lugares y en aquellos municipios en donde exista poder económico. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, entiendo que ya se está haciendo una solicitud formal en Las Condes, Providencia, Padre Hurtado y otras comunas. Están haciendo ya las solicitudes con los alcaldes a objeto de que apenas existe esa posibilidad puedan vender, porque la verdad que tienen entre disminución de ingresos entre un 60 a un 100% de disminución. Entonces, dado que son familias numerosas y que por así decirlo, están en una situación en este momento crítica. Y eso, en este periodo estamos tratando, digamos, de paliar a como dé lugar, digamos, la crisis y posteriormente continuar, digamos, continuar con eh, las reivindicaciones o la agenda que teníamos antes planteada, como era el tema del cambio constitucional. En la Constitución nosotros pedimos básicamente 21 escaños reservados para los pueblos originarios. Ese es el número aproximado en donde más o menos hay consenso entre los pueblos originarios en el nuevo órgano constituyente. Y lo que en este momento
desde el punto de vista legislativo, lo que se ha planteado por parte de los sectores de gobierno es que deberíamos tener aproximadamente 9, lo que es muy poco, digamos, para nuestra población. Eh, y bueno, en eso estamos, como digo, en esta semana, justamente en esta próxima semana vamos nuevamente a realizar los esfuerzos ahora en el Senado para que cuando la comisión del Senado aborde el tema constituyente, de cómo queda, digamos, el nuevo órgano constituyente, ahí se va a tratar el tema de los escaños reservados para pueblo originario y ahí nosotros queremos incidir. Y eso se va a empezar a gestionar a partir de las próximas 3 semanas. En eso vamos a estar junto a otras actividades que estamos realizando en cuanto a ley de defensa del patrimonio, etcétera. Y eso lo hacemos con distintas comisiones, Comisión de Derechos Humanos y Comisión de Arte y Cultura. Entonces, activos estamos. El punto es que no podemos salir a la calle, no podemos movilizarnos, no podemos juntarnos y eso nos dificulta, digamos, poder seguir avanzando en este proceso de una refundación de nuestro país y fundamentalmente movilizados, con la gente, con la ciudadanía movilizada. Eso es entonces lo que quería conversar y bueno, quedo atento a sus comentarios, a sus opiniones y si eventualmente hay alguna consulta, eh, tratar de responder esas consultas. Gracias, muchas gracias por todo lo expuesto, también por los datos, y vemos que a todos nos toca luchar en estos minutos de pandemia de otra forma, nos toca a los pueblos originarios como a nosotros los chilenos, y ojalá que sea en un futuro un nuevo país donde estemos todos juntos y los pueblos originarios reciban los 21 escaños que se merecen. La deuda que tenemos. Ahora les dejo la palabra, seguro que hay alguna pregunta o alguna intervención. Yo creo que basta con que levantemos la manito, porque los veo a todos, parece. Se las entrego la palabra. A Miguel. Miguel, tu micrófono, ahí. Gracias, Aliwen. Gracias por tu intervención. Yo quería aprovechar un poquito de lo importante esto de estos 21 escaños, este reconocimiento a no solo el pueblo mapuche que se le debe y a los pueblos originarios, sino que esto es muy importante en este proceso constituyente debido a que necesitamos nosotros como país reconocernos a nosotros mismos. Esto es, Chile son los pueblos originarios. Nosotros venimos de nuestros pueblos originarios, son nuestras raíces, son nuestras autenticidades. Es de ahí viene todo lo que podamos explicarnos y que nosotros, nuestra historia nos ha contado de que fuimos descubiertos en tal año y fundados en tal año, y eso no es así. Nosotros existíamos antes, somos mestizos, una mezcla de cultura, pero somos eso, somos mezclas, esas raíces se han cortado históricamente y, y ese reconocimiento que se tiene que hacer es un reconocimiento para todo el país. Debemos hacerlo porque es un deber y lo necesitamos como sanidad mental, social, personal de cada uno de nosotros. Eso quería comentarle un poquito mi pensar ahora. Gracias, Miguel. Es así, nos fuimos descubiertos. Nosotros ya existíamos. ¿Tiene alguien algo más que agregar? Chiquillos, Pilar. Sí, yo encuentro súper, bueno,
importante el reconocimiento a los pueblos originarios, pero también necesitamos ir a la acción. Como dice Aligüen, hay mucha organización de parte de ellos, pero falta, ¿cierto?, el engranaje con los chilenos, ¿cierto? Obviamente las autoridades no, por el modelo económico, ¿cierto?, no son reconocidos, han sido reprimidos, lo que cuenta de que ya desde el 2000 ya hay evidencia de todo la violencia, ¿cierto?, que ejerce la policía, ¿cierto?, frente a ellos y que después se replica, que son conductas, ¿cierto?, que han tenido las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, los carabineros, frente al pueblo mapuche, y que después se replica contra las manifestaciones aquí en el estallido social. Entonces yo creo que falta el engranaje para podernos hacer, para que participemos todos juntos, porque al final somos todos abusados por el sistema finalmente. Y rescatar la cosmovisión que tienen los pueblos originales del respeto a la naturaleza. O sea, nosotros vemos que todo este modelo económico no acaba con los recursos, lo que hablábamos la semana pasada, que ya hay estudios que dicen que los recursos para este año de nuestro país se acabaron, los recursos naturales. Entonces una nueva constitución tiene que reconocer la cosmovisión que tienen los pueblos originarios, el respeto a la naturaleza, y poder crear otra sinergia con ellos para poder tener otro sistema económico final. Porque el sistema económico que nosotros tenemos actualmente no asegura nada, no asegura nuestra supervivencia como especie, no asegura la sustentabilidad. Entonces yo creo que hay que crear instancias de trabajo en conjunto. Sé que es súper difícil porque lo que hemos hablado, no tenemos esta educación ciudadana, ni siquiera para organizarnos, pero es algo que tenemos que trabajar y tenemos que tener la voluntad. Entonces yo creo que ahí las organizaciones, en este caso mapuche, podría generarse, o si tú conoces, Aligüen, si existen instancias donde se pueda participar y se pueda discutir y pensar un nuevo país donde exista este engranaje, no sé si me explico bien, de poder juntar nuestras ganas de colaborar, que siempre, por lo menos nosotros siempre la hemos tenido, con la sabiduría que tienen ustedes para poder mejorar y cambiar esto, pues si ahora es la oportunidad de hacerlo en una nueva constitución. Gracias, Pilar. Sí, creo que nunca hemos estado tan cerca de poder reinventarnos como chilenos y mapuches juntos. Aligüen, te dejo la palabra. Hablemos del medio ambiente, de cómo ustedes defienden los recursos naturales, y el sistema neoliberalista nos va a dejar sin recursos pronto. Correcto. Y también la unión que podemos hacer entre chilenos y mapuches, que debería haber existido siempre. Sí. A ver. Mira, ahí hay efectivamente nosotros tenemos una visión distinta desde el punto de vista filosófico con respecto de Occidente, por así decirlo, y de lo que es la cultura chilena. No estoy planteando un criterio peyorativo, sino que digo simplemente que es diferente. ¿En qué sentido es diferente? En que Occidente considera, en el mejor de los casos, al ser humano, yo no diría incluso al ser humano, sino que al hombre lo considera el centro del universo. Y digo al hombre porque podría decir la mujer, pero no es así. La mujer no es considerada el centro. Es el hombre el centro del universo. Y el hombre, por lo tanto, puede, mediante la tecnología, la ciencia y la razón, dominar la naturaleza. De hecho, así lo plantearon los principales ideólogos y filósofos del positivismo y de la modernidad. El ser humano y la ciencia, el ser humano dominando la naturaleza y la ciencia
como instrumento de dominación de la naturaleza en beneficio de este ser humano. Ese paradigma todavía tiene vigencia a nivel mundial. Y ese no es el paradigma indígena. El paradigma indígena dice relación con que el ser humano no es el centro del universo. Es un elemento más dentro de lo que es la madre tierra. Y por lo tanto, la madre tierra no le pertenece, sino que es el ser humano el que le pertenece a la madre tierra. Y por esa vía entonces no puede sobreexplotar la naturaleza. No solamente no la puede explotar, sino que la tiene que defender, la tiene que cuidar. Entonces, si ustedes consideran esa cosmovisión ancestral, ustedes podrán imaginar lo que nosotros pensamos de cómo se ha construido este país. Les voy a dar dos ejemplos. Cuando se produce el avance y la territorialización de parte de los chilenos hacia el sur de Chile, Coyhaique y al sur, existía una gran cantidad de bosque nativo. Y dado que la lógica era plantar, por ejemplo, cereales o plantar o tener tierras para ovejas, el bosque nativo no cumple ninguna función en esa visión, en ese objetivo. Y por lo tanto la estrategia que se ocupaba era quemar los bosques. Y eso empezó a hacerse desde la zona central hasta el sur. Y adquirieron experiencia eso los chilenos en quemar bosques. En Coyhaique, en la zona de Coyhaique al sur, ustedes pueden verificarlo, se produjo la quema de bosques de alerce. De alerce, estamos hablando de la especie de árboles más longeva del planeta, ni siquiera de Chile, del planeta, de todo el planeta. O sea, nuestro bosque. Y ahí había mapuches ahí y miraban este avance de parte de los chilenos. Y que quemaban para que pudieran, que las ovejas, digamos, pudieran tener, digamos, espacio y después plantar sobre él. El bosque de alerce, en ese lugar, se produjo un incendio que duró 13 años. Escucharon bien, ¿eh? 13 años. No se apagó el incendio, porque ahí hay mucho viento. Entonces ustedes comprenderán cuando nosotros mirábamos eso, ¿qué les pasa por la cabeza? Cuando nuestra gente dice, ¿qué tienen los chilenos en la cabeza que van a quemar miles y miles y miles y miles de hectáreas por un afán de poner ovejas y por un afán de lucro? Esa es la lógica con la que han operado. Y cuando, por ejemplo, en la zona más al sur, cuando habían colonos que, por el tema de la lana y de las ovejas, o sea, las ovejas para la lana y la lana para venderla, nuestros hermanos yaganes y otros ocupaban esos espacios, entonces simplemente los empresarios pagaban por las orejas de nuestra gente. Entonces la persona que traía en una varilla ensartada mayor cantidad de orejas era porque había matado más hermanos nuestros y por lo tanto tenía más espacio territorial. Entonces se podrán imaginar la lógica que nosotros decimos esta gente, esa es la lógica que cimentó el neoliberalismo. Y eso es lo que hoy día el neoliberalismo es el que está gobernando el país. La Piñera es representante de eso. Entonces nosotros decimos, tenemos diferencias, queremos aportar nuestra visión de conservación de la naturaleza. No estamos diciendo de que no se ocupe para nada, no estamos diciendo de que no hay que tocar la naturaleza. Eso no es cierto. Para nada, eso no es real. Nosotros decimos sí, por cierto, pero en beneficio de la gente, en beneficio de la mayoría, en beneficio del pueblo, para que tenga buena salud, para que tenga buena educación, para que tenga buena alimentación. Por cierto, que eso no es no se apunta a que no se toque la naturaleza. Pero de ahí a lo que se está viviendo ahora,
con el extractivismo, con las centrales de energía a carbón, como Quinteros, como las pisciculturas, como la forestación masiva, nos parece que no es el camino, y por eso nos gustaría tener participación para que la gente democráticamente votara cuál es el modelo que más quiere, cuál es el modelo que más le acomoda. Y nosotros queremos aportar con nuestra visión. ¿Ya? Defensa de la naturaleza y lo que se ocupe desde el punto de vista económico en beneficio de las grandes mayorías, no con un afán depredador y no exclusivamente de lucro. Lo que no significa que tampoco nos opongamos al lucro, para nada. Para nada, o sea, el mercado va a tener siempre un papel que jugar, pero eso, qué profundidad o qué alcance tenga ese mercado es algo que tenemos que decidir democráticamente. El problema está que a nosotros nunca nos consultan nada, nunca nos han consultado y nosotros somos los dueños originarios de este territorio. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una visión, digamos, a su vez propositiva, pero también de desconfianza. Es una desconfianza histórica hacia la institucionalidad y hacia las expresiones, por así decirlo, políticas, porque la verdad es que al final no nos consideran. Entonces nosotros tenemos que generar capacidades de organización, de conciencia y de control territorial que nos posibilite, independientemente de lo que reconozca o no la institucionalidad, llevar adelante nuestros planteamientos de autonomía y autodeterminación, como nos reconocen los instrumentos internacionales, los instrumentos jurídicos internacionales y como tenemos derecho como pueblo. Eso por una parte. Ahora, desde el punto de vista de las instancias, claro, lo que pasa es que no se ha dado, esto de la pandemia es muy raro porque es como una distorsión, es como un espejismo de la realidad. Pero las instancias por así decirlo, de unidad, de coordinación, se estaban dando a nivel territorial, ¿ya? Se estaban dando a nivel de asamblea, porque, porque es natural, digamos, la gente se reúne en las plazas, se reunía en los sindicatos, en la esquina, incluso en la marcha, en instancias un poco más elaboradas, más orgánicas. Por ejemplo, en unidad social, nosotros discutíamos nuestros temas también a nivel territorial y a nivel central. Esa unidad, por así decirlo, la expresión de la unidad y de conformar un nuevo país es multifacética, se da en todo plano, se da en el plano artístico, cultural, social, poblacional, etcétera. Y en eso se estaba en ese proceso desde el estallido social y antes también. Lo que pasa es que creo que hay un aspecto que va a potenciar ese aspecto orgánico y que es conformar un proyecto político, un proyecto político del nuevo Chile que queremos y que dé expresión también a un proyecto político de gobierno. ¿Ya? Porque yo creo que la mayoría del país está disconforme con el modelo económico, pero tenemos que elaborar en conjunto un nuevo modelo económico, institucional, social, y sobre eso plantearse que queremos eh, conformar o tener aspiraciones de que eso se plasme mediante un programa de gobierno. Y a partir de ahí también va a haber, eh, va a haber una confluencia entre los sectores que estamos por eso y evidentemente que ahí cabemos todos y lo más amplio posible, porque una aspiración de esa naturaleza involucra a millones de personas, no miles, sino que millones. Y en ese plano yo creo que sí vamos a estar en mejores condiciones de escucharnos, de unirnos, de coordinarnos. Nosotros hemos visto en este momento, dada la actual circunstancia, la unidad social la vemos como un referente importante en donde participar. Pero también las asambleas territoriales, porque la gente se reúne ahí donde hay organización y capacidad de movilización, y eso también han sido las
asambleas territoriales. Y hay varias, nuestra gente ha participado de múltiples coordinaciones de esa naturaleza. Entonces, hay que avanzar en ambos sentidos, en lo orgánico, pero también en lo político. Y en ese sentido yo creo que el panorama que esperamos se revierta una vez terminada la crisis sanitaria es esa, de poder volver a juntarnos y poder conocer las demandas y juntarlas todas las demandas para superar este modelo económico neoliberal. Eso es. Hola, si puedo Hola, hola. preguntar algo. Sí, cómo no. Sí, disculpe, Ay. no me funcionaba el micrófono. Catalina, tú habías pedido la palabra. Sí, gracias Aliwen por tu tiempo con nosotros para contarnos cómo está la situación en general. Yo quería compartir una sensación, me gustaría saber qué te produce Aliwen. Leí hace poco un texto de 1800 en donde, bueno, tú partiste contando que esto es algo, que la historia se repite, digamos, venimos hace muchos años con esta guerra territorial en la Araucanía. De hecho, la Araucana es una guerra, es un libro que se escribió y describe más de 500 años de guerra. No hay en el mundo una guerra más grande que la que tenemos en nuestro territorio. Uh-huh. En este texto, este académico de 1800 dice que nuestra sociedad se conforma, muy particularmente en Chile, a diferencia de los otros países en Latinoamérica, porque, digamos, era tan fuerte la resistencia y la fuerza del araucano al español, que durante 500 años tuvieron que mandar más españoles y la guerra seguía estando, lo que terminó generando un chileno que es casi 50% araucano y 50% español. Y a mí me pasó algo relacionado con eso, con lo que cuenta este señor de hace 100 años, cuando aparece la Revolución Social de Octubre, y muchas banderas de los pueblos originarios empiezan a aparecer como desde los chilenos también, o sea, desde los que se llaman chilenos también. No tan solo de ese 13%, me dio mucho gusto pensar que quizás ya no están tan solos. Uh-huh. En ese sentido, ¿cómo están y qué es lo que podemos hacer? Porque yo creo que la unión, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Sí, mira, tal vez no sea adecuado emitir un juicio tan categórico, pero lo voy a emitir de todas maneras. Y es que cuando veíamos, porque, insisto, participamos de muchas movilizaciones desde la Revolución Ciudadana del 18 de octubre, y veíamos, como partí diciendo, gradualmente cada vez mayor número de banderas mapuches y chilenas juntas. La impresión que teníamos y la impresión que yo tenía era de que la oligarquía había perdido esta batalla. O sea, yo miraba y decía, ganamos, ya ganamos, ya. O sea, ya no es posible, digamos, volver atrás. Por dos cosas. ¿Y por qué lo digo eso? Es una victoria cultural, digamos, desde el punto de vista de la hegemonía cultural. Porque las clases dominantes en Chile, las élites políticas y económicas, construyeron un país y un ideario
lo más alejado de los pueblos originarios, lo más alejado de lo popular. Eso como un signo, lo popular y lo indígena, como un estigma, como un signo de subdesarrollo, de inferioridad, de falta de modernidad, eh, como algo peyorativo, definitivamente, como algo a discriminar, como algo como objeto de burla, como lo inferior. Y en ese esfuerzo estuvieron 150, 200 años, sobre todo con nosotros, pero también con lo popular. Pero con nosotros la verdad que se han ido ensañando, se ensañaron durante muchas décadas, siglos. Y por lo tanto ver estas expresiones y reivindicando lo mapuche, lo simbólico, una estética y una simbología mapuche, representa el fracaso de esa estrategia. Y por lo tanto, si representa un fracaso para la estrategia de los sectores oligárquicos y dominantes, a su vez representa una victoria del pueblo mapuche. Y por eso decía que cuando los veía en la calle, decía perdieron, porque quisieron exterminarnos y nuestros símbolos están aquí en la calle, como símbolo de resistencia. Eso por una parte. Pero por otra parte, ¿por qué perdieron? Porque si ustedes se fijan y hacen el recuento de las personas que llevaban esas banderas mapuches, el 80% de esas personas eran menores de 30 años. Y por lo tanto esas personas son mayoritariamente jóvenes, que son el futuro y son los que van a dirigir el país, son los que van a tener el protagonismo social, cultural, económico, laboral y político de nuestro país. Y esa generación, que es una generación que hace 10 o 15 años era estudiante, hoy día tiene otras funciones y hoy día ve en el futuro de su país, ve en el momento más álgico de la movilización social en los últimos 100 años, porta un símbolo mapuche. Y por lo tanto eso indica de que va a valorar y va a reconocer y va a respetar y va a tener una mayor recepción a nuestros planteamientos. Porque son razones de justicia histórica, porque nosotros no estamos mintiendo, nosotros no estamos inventando algo. O sea, cada vez que pasan más años ustedes se van a ir dando cuenta de más y mayores episodios eh, de cómo hemos vivido y cómo hemos resistido durante décadas en condiciones bastante adversas. Y eso es real. Entonces, los jóvenes han ido percibiendo eso, han ido conociendo eso. Y a su vez eso retroalimenta el movimiento mapuche y empieza también a manifestarse y a darlo a conocer y con mayor orgullo, con mayor solvencia, por así decirlo, con mayor empoderamiento. Yo creo que ahí están las bases simbólicas de la refundación del nuevo país. Eso por una parte. Pero también hago notar una cosa, lo popular también se revaloró en este, por así decirlo, paralé que le hace la ciudadanía al modelo y a sus representantes. Hay otro hecho simbólico que a mí me parece que también hay que destacar, y que se empieza a valorar lo popular, las expresiones de solidaridad, eh, la comunidad, el cabildo. Y fíjense una cosa, la canción, el himno de la protesta, el derecho a vivir en paz, expresión de lo popular, de Víctor Jara. Y eso es altamente simbólico, porque no se olviden de que ellos quisieron aniquilar esa expresión, hacerla desaparecer de la faz de la tierra, mutilarla. Y esos dos símbolos, mapuche y lo popular, se expresaron a nivel transversal en todo Chile y también se mostró
a toda América y a todo el mundo. Entonces, por eso que digo que es tremendamente importante. Las movilizaciones no solo son, o el levantamiento no solamente es la movilización en la calle, no solamente es el copamiento de espacios, sino que también hay todo un universo simbólico y cultural que es fundamental para ir desmontando gradualmente lo que construyó la dictadura, lo que construyó es más, el golpe de Estado del 73. A partir de ahí se refundó un nuevo país, neoliberal, discriminatorio, intolerante, y sobre todo pensando en un modelo de desarrollo ajeno a nuestro país, pensado más bien en, en Hong Kong, en Nueva York, en París, pero que no decía relación con sus raíces y con sus pies puestos en América y en Chile. Entonces hoy día retomar eso, ese universo simbólico, a mí me parece tremendamente importante, el papel que juegan los artistas, los muralistas, por eso hablaba de la protesta visual, los grafitis, las consignas. Eso es la refundación, no tiene que ver con sentarse orgánicamente en un espacio y en un momento determinado y decir esto, no, sino que en la calle, con música, con, con vestuario, con danza, con graffiti, con proyecciones luminosas, etcétera. Todo ese universo es el que está expresado y lamentablemente se vio momentáneamente interrumpido. Pero esa es la reflexión que me merece el comentario que tú haces. Gracias, Liwen. Jan. Sí, Jan, cierra tu micrófono. Jan, no se te va a escuchar. ¿Sí? Gracias. No, estaba haciendo así de gracias. Estaba dando las gracias, felicitándola. Ahora, de todas maneras, yo me sorprende agradablemente el concepto de refundación que usa Liwen, porque creo que es, ya varios me han escuchado de que yo hablo de revolución y no de estallido. Creo que reformularnos es más profundo de lo que pretenden, que es más profundo que reformar. Yo sí, algún tiempo viví en la zona sur, conozco la historia de expoliación de tierras, de corridas de cerco. Son históricas las veces que se quemaba el juzgado de indios que se llamaba en Temuco, porque había una justicia especial para el pueblo mapuche que era oral y la transcribían a su manera y después quemaban el juzgado para que no quedara registro de los juicios de tierra. ¿Cómo ves tú, Arihuén, esta integración en que hay una demanda que tiene historia, digamos? ¿Cómo arreglamos esta deuda que es dura? O sea, tenemos el ejemplo del subsecretario Villa, que compró tierra indígena con una figura legal trucha. ¿Cómo arreglamos eso? Que esa es la parte difícil del cuento, creo. Sí, eso. Claro. No sé si Catalina quería hacer una consulta, no sé si hacemos las dos juntas, Liwen, o... De acuerdo, para ir Catalina. cerrando. Sí, cómo no. Sí, mi segunda pregunta era en torno al tema del hambre. La huelga de hambre en Mapuche, la pobreza, la disminución en un 60% de sus ingresos, la imposibilidad de poder generar economía con sus recursos, con las hortaliceras. ¿Cómo podemos, si es que en esa urgencia de la palabra del hambre, ¿cómo crees tú cuál sería como un llamado urgente o qué es algo a priorizar en lo que se podría colaborar? Ya.
A ver, mire, respecto del tema de tierra, tierras y territorio. Ese es el aspecto, uno de los aspectos más difíciles a resolver, pero que se puede resolver gradualmente. Nosotros hemos planteado de que primero que nada es necesario delimitar cuál es la dimensión de territorios que nos parece que deben ser restituidos. Y por lo tanto para eso se requiere una comisión específica de Estado que establezca, digamos, la cantidad de tierras y dónde restablecer esos territorios. Por lo tanto, esa es una política de Estado conjunto entre Estado y pueblos originarios. Pero hay que establecer, dimensionarla exactamente. Porque también nosotros entendemos que es lógico de que no podemos pedir la restitución de la totalidad de los territorios ancestrales. Eso también nos parece legítimo, digamos, de atender. O sea, tenemos una realidad como país en donde, por así decirlo, no podemos pensar en expulsar a los chilenos del territorio mapuche, de la 9ª región o de la 8ª región. No, eso no está considerado. Lo que sí nos parece de que es necesario cuantificarla, establecerla, y para eso se ha planteado una comisión de verdad territorial o de establecimiento de límites territoriales, ¿ya? Para cuantificar y precisar la demanda. En eso se va a demorar años, evidentemente, no es un tema que se diga, oye, mira, estamos en 2021, no. Y si se tiene que demorar 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, se tendrá que demorar eso, no hay, por así decirlo, no hay una posición maximalista. Una vez que se establece eso, hay que establecer un proceso gradual de restitución, con recursos para eso, que son recursos estatales, porque es el Estado el que generó este problema, ¿ya? Y por lo tanto, es el Estado el que tiene que reparar. Y por esa parte, si se ha participado como pueblo originario, como pueblo mapuche en ese proceso, evidentemente que se van a respetar los acuerdos que allí se suscriben. ¿Por qué digo eso que hay que tener un itinerario? ¿Por qué? Porque el itinerario contempla también un itinerario económico, financiero, hay que desembolsar mucho dinero. Sí, eso es verdad, pero no todo el dinero que se está desembolsando ahora. ¿Por qué? Porque mediante la modalidad de compra de tierras que actualmente se emplea, se ha producido un proceso de especulación financiera, en donde particulares a una hectárea que valía 1 millón de pesos, hoy día la están subiendo por la especulación financiera, la está subiendo a 3, 4 o 5 millones. Y eso evidentemente hace que los presupuestos estatales no puedan adquirir mayor número. Entonces, ¿por qué? Porque si en un momento dado es necesario expropiar tierras, hay que expropiarla. Y la expropiación contempla, por así decirlo, una tasación que no contempla el aspecto especulativo de lucro y no dispara los precios. Porque de esa manera, si se ocupa el criterio actual de que se trata con un particular y el particular aumenta los precios, no hay recursos suficientes por parte del Estado y eso hace un problema político que se traba y que por lo tanto mantiene el conflicto. Y nosotros no queremos que eso suceda, nosotros lo que queremos es que se resuelva. Por lo tanto, yo creo que esos pasos se pueden dar y eso pasa por una convención constituyente y pasa por cambios constitucionales y pasa por cambios legales y para eso necesitamos nosotros estar ahí también en el Congreso. O sea, generar una correlación de fuerza política, electoral, social y cultural que nos permita avanzar hacia ese objetivo. Y en eso hay que trabajar, digamos, de manera lo más unido como pueblo y lo más unido también con los sectores que están por esa reivindicación. Ahora, en cuanto al hambre y en cuanto a las urgencias, mira, nosotros estamos haciendo eso, apoyando la creación la creación de ferias para que vendan, digamos, la gente. Estamos apoyando el tema de las hortaliceras para que les permitan, el alcalde les dé la autorización para poder vender en el centro. Y acá a nivel sectorial estamos viendo el tema efectivamente de los subsidios, estamos viendo el tema de
de la entrega también de mercadería, porque efectivamente es un tema que hay que atender, que si representa eso una ayuda, bien, que se canalice de la mejor forma posible, y haciendo todos esos esfuerzos. Lo que pasa es que si esos esfuerzos no se concretizan de parte de la institucionalidad, bueno, lamentablemente eso se va a expresar en una movilización tarde o temprano. Entonces, hoy día hacemos los esfuerzos de gestión, estamos haciendo esos esfuerzos de gestión, pero también no queremos reemplazar a los actores, a los sujetos sociales. Por ejemplo, los artesanos tendrán que ellos plantear si es que solicitan apoyo o no a sectores no mapuche. En este momento lo están canalizando a nivel municipal. Y nosotros tenemos que atender lo que ellos plantean. No podemos decir, mire, esto es lo que hay que hacer. No corresponde decirle al movimiento social lo que hay que hacer. Uno participa del movimiento social, pero acompaña, pero no puede decir esto es lo que hay que hacer. Por lo tanto, si se contempla en algún momento dado apoyo específico de ayuda, hay que ver bien cómo se canaliza eso, porque hay que ser tremendamente riguroso con la canalización de ayuda, hay que ser muy cuidadoso en eso. Y si se establecen mecanismos y canales específicos y campañas para eso, por cierto, que la haremos pública y se la haremos saber a ustedes también. Pero en este momento estamos en eso. Plan de emergencia para pueblos originarios y apoyo a los artesanos mapuches. En eso estamos en este momento y para allá, digamos, van a seguir avanzando en eso. Eso es. ¿Alcanzo a pedir una palabra? Voy a... Obvio. Yani. Igual, Aliwen, muchas gracias. No sé, ¿estaba Nicanor después? No, Yani, sí, tú. Bueno, muchas gracias por la instancia. Lo mío es cortito, igual la respondí un poco, pero me ha tocado participar. Bueno, yo trabajo evaluando proyectos ambientales, no evaluando, sino sacando permisos. Me ha tocado participar presentando proyectos en zonas donde hay comunidades mapuche rodeadas de comunidades. En zonas de reivindicación de terreno. ¿En qué región? Estás en Lago Yanquihue, décima. Y me he dado cuenta también que existe, bueno, esta histórica desamparo que han tenido de parte del Estado y además ataque constante que han tenido. Existe una total desconfianza hacia el hombre blanco y hacia el empresariado y en general hacia todo, porque totalmente entendible si han sido atacados todo el rato. En realidad solo ustedes se defienden entre ustedes. ¿Cómo se puede reparar ese daño y cómo se puede generar confianza para poder dialogar realmente? Bien, con eso cerramos entonces, ¿cierto? No sé si hay otra intervención, si alguien más quiere decir algo. Yo igual quería decir algo como sobre esto mismo. Se está hablando como de qué podríamos hacer. Está grabado esto y también tomé acta, entonces podríamos como sacar como un pequeño, como un documento sobre lo que hicimos, pero como que tenga una cosa como informativa, como de comunicar lo que hicimos. Cosa de poder como mostrar estas reivindicaciones más allá de esta reunión. Como que siento que eso como que podría ser un aporte que nosotros podríamos hacer, que tenemos un círculo como de alcance. Si generamos una cosa atractiva, podríamos como masificar estas cosas que nos está diciendo el Iván. Como que eso quería que quizás el Iván, si le interesa, podría como complementarnos con ciertas como fuentes que él pueda tener y cosas así. Eso quedaría como más interno, pero creo que sería una buena iniciativa. Eso. Gracias, Nicanor. Yo también quería decir algo. Ya, primero le dejamos la palabra a Camilo, que aún no. Sí. Lo mío, primero dar las gracias a Liwen. Ha sido muy interesante y importante
ver su perspectiva y poder absorber conocimiento. Lo que sí me quería saber si es que tenías alguna más relacionado con el tema de la pandemia, conocimientos de personas que fueran de pueblos originarios que estuvieran sufriendo con el tema del COVID, y si es que tienen, cómo han hecho entre ustedes como para generar alguna especie de red de apoyo o de, para, en este, con el tema del coronavirus, del aislamiento social, y cómo lo han tratado también de asimilar con lo que, porque muchos trabajan en temas de tierra y obviamente tienen que tener relaciones entre ustedes. ¿Cómo lo han podido ir manejando? Tiene que ver más cómo han estado con la contingencia actual. Eso. Gracias, Camilo. ¿Pilar? No se te escucha. Sí, que se me había perdido el mouse. Oye, Aliwen, yo quería saber si todo el modelo neozelandés, en el que la economía del Estado está muy ligada al pueblo maorí. Quería saber si se pueden copiar algún tipo de instancias del Estado, porque entiendo, bueno, ese país funciona con mucho respeto y al menos lo que uno ve, ¿no? En realidad lo que uno ve no está bien, a lo que a uno le llega, ¿cierto? Es que funcionan en comunión con el pueblo maorí, con el pueblo ancestral, y tienen una economía en base al turismo, ¿cierto? Y de respeto. Entonces quería saber si hay algún acercamiento con ellos de poder incorporar eso en un nuevo estado. Eso. Sí, a ver, sí, respecto de ese tipo de experiencias, son, por cierto, siempre bienvenidas, son aportes, digamos, que hacen ellos, otros pueblos. Y en ese sentido, eh, se pueden incorporar también estas medidas. El punto está que ellos tienen una estructura constitucional e institucional que les permite incorporar esas distintas variables, porque reconocen ciertos grados de autonomía del pueblo. Y por lo tanto, esos grados de autonomía implican de que pueden acceder a toma de decisiones autónomas en sus territorios y también recursos. Y eso es lo que nosotros no tenemos acá. Por lo tanto, mientras no exista reconocimiento a ciertos aspectos de autonomía mapuche, no podemos implementar. Y eso pasa por un cambio constitucional, y eso pasa por contar con escaños, el mayor número de escaños reservados para pueblos originarios dentro del órgano constituyente y después de lo que quede como institución del Parlamento. Por lo tanto, esa es por así decirlo, son los pasos. Sin uno no va a haber otro, ¿ya? No va a haber otro, porque si no va a quedar con las mismas reglas del juego. Si pasa la pandemia y la crisis y pasa el estallido social y se mantienen las normas institucionales y legales, no existe posibilidad de hacer lo que se hace en Nueva Zelanda. Por lo tanto, lo primero es cambio constitucional, escaños reservados y después parlamento con escaños reservados. Eso nos va a dar mejores garantías y mejores condiciones para implementar una serie de medidas puede ser del parlamento Sami, Finlandia, puede ser Nueva Zelanda, hay múltiples, el rescate de la lengua de Cataluña, del País Vasco, por ejemplo, ahí hay una enorme experiencia. Pero mientras no se cambie la Constitución, no tenemos instrumentos legales para hacerlo, no podemos. Eso por una parte. En cuanto al tema de las confianzas se pierden y las confianzas se restituyen y se reconstruyen con hechos, no por así decirlo, no es un ejercicio donde alguien le pide a otro, digamos. Esto ha habido una ruptura y hay que reconstruir esas confianzas y eso se hace con hechos. Y por lo tanto, por así decirlo, y los hechos son mutuos, o sea, uno puede proponer cosas de una forma, una nueva relación, un nuevo tipo de relación entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno y su institucionalidad.
pero si no se dan pasos en ese sentido, esa desconfianza que es histórica, insisto, se va a mantener. Se va a mantener. Y por eso entonces es tan importante que la gente vea por quién, los chilenos que vean por quién votan, por así decirlo. Nosotros veremos por quién votamos los mapuches y los indígenas, pero los chilenos es muy importante que vean por quiénes votan y quiénes de sus representantes en el Parlamento y en los gobiernos regionales, provinciales, van a tomar las decisiones. Y si dentro de eso contemplan o no, qué trato contemplan hacia los pueblos originarios. Porque nosotros sabemos de que hay sectores que realmente no nos quieren ver ni en pintura, y ojalá ni siquiera estuvieran. Entonces, y eso, por cierto, eso forma parte de la desconfianza. El punto está que esos sectores arrastraron a una sociedad, digamos, a pensar de que nosotros éramos dignos, digamos, de desaparecer o de no ser valorados. Y eso es lo que tiene que cambiar. Entonces hay gestos ahí, por así decirlo, políticos, simbólicos, culturales, institucionales y políticos también a desarrollar. Y eso son procesos largos, no, son procesos largos. Lo cultural es lo más largo a cambiar. Pero yo creo que vamos en este plano. O sea, yo creo que cada vez más aspiramos, digamos, nos encontramos, digamos, en distintas instancias en donde el ciudadano chileno también está planteando un nuevo país, cambiar el país que tiene y eso evidentemente que es un estímulo y eso son las mejores condiciones para cambiar, digamos, esta situación de desconfianza que existe. Yo creo que también existe desconocimiento de parte del pueblo chileno y eso pasa fundamentalmente por un tema de educación. Por lo tanto, si no se cambian la educación en Chile, si no se cambian los planes y programas de educación, no va a haber conocimiento de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestra visión, y eso hace que se mantenga, digamos, esa distancia. Por lo tanto, la modificación de los programas curriculares a nivel básico, medio y universitario son fundamentales para ir modificando esas distancias. Y eso pasa, por cierto, por cambios políticos, institucionales. Ahora, en cuanto a lo que es la difusión, mientras no tengamos eso, los esfuerzos, aunque parezcan, por así decirlo, pequeños, son los esfuerzos que están a nuestro alcance. Eso es nada más. Y los esfuerzos que están a nuestro alcance es como este tipo de conversatorios o como la difusión que plantea el coordinador o uno de los coordinadores que está diciendo, claro, nosotros podemos difundir estos contenidos por cierto, eso es lo que, o sea, nosotros tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance, en la medida de nuestras posibilidades. Ya habrán otras mejores condiciones, ya habrán posibilidades de juntarnos en otras instancias y de mejor manera, pero en este momento en cuarentena, encerrados, lo que podemos hacer es esto, difundir, circular estas ideas, porque son parte de un debate. Yo creo que esto es parte de un gran debate que se está produciendo a nivel de país y ojalá muchos lo conozcan y puedan intervenir. Entonces yo creo que con eso, o sea, agradecido de la posibilidad, de la oportunidad, se pueden difundir las preguntas, la conversación, las opiniones que ustedes han tenido y que también de la cual yo he participado bien. Nosotros como Plataforma Política Mapuche de acá del área metropolitana queremos, digamos, mantener ese canal abierto con todos los sectores porque la verdad que nos parece que es la única manera de construir en conjunto un nuevo país. Así que eso es, yo lamentablemente tengo que... Disculpa, Ligüen, falta todavía la intervención de Camilo. De acuerdo, la última entonces. No, ya la dio. Se trataba sobre la contingencia. Él hizo ya su intervención sobre el COVID. Si tienen a alguien. Ah, correcto. Sí. ¿Te acuerdas? A ver, sí. A ver, es que se han producido distintas experiencias de acuerdo a la territorialidad. Por ejemplo, Arauco desde Cañete a Tirúa planteó una medida hace 35, 40 días atrás, que fue que establecer de hecho la cuarentena. Por lo tanto, en el ejercicio del control territorial ellos no dejaron ni entrar ni salir a quienes ellos no querían que entraran en la zona. Estamos hablando de un control territorial de 30 kilómetros aproximadamente. ¿Ya? Entonces ellos simplemente no dejan y todavía están ahí, no dejan entrar ni salir
a quien no quieren. Y esa fue la medida, primero establecieron de hecho una cuarentena de parte del pueblo mapuche, de parte de las comunidades. Es una modalidad. Después tú tienes otras que son las que son, porque aquí hay que combinar dos cosas, no son antagónicas, hay que combinar lo que hace el movimiento y lo que social mapuche y lo que hace la institucionalidad. Y en este caso hay que complementar las dos. O sea, es fundamental los controles de CESFAM, de hospitales, etcétera. O sea, uno tiene que atender a las medidas sanitarias que se están dando porque es por así decirlo, tenemos un enemigo común, que es el virus. Y aquí no podemos decir, no, mire, ¿sabe qué? No podemos dialogar o trabajar con hospitales, CESFAM. No, ahí se está haciendo el grueso de la prevención, se está haciendo ahí. De la detección, prevención y control se está haciendo a través de la institucionalidad, los consultorios, los hospitales, etcétera, porque efectivamente se cuenta con mayores capacidades ahí. Lo que se está haciendo también simultáneamente es, a nivel, por así decirlo, de organizaciones, etcétera, es insistir en el plano de la prevención, y eso se hace, por así decirlo, básicamente con una idea de reforzar el sistema inmunológico, con medicina tradicional mapuche, con hierbas, con todo lo que signifique nuestro poder estar mejor preparado y, por cierto, mantener el aislamiento social. ¿Ya? En eso, por así decirlo, varias se replican, digamos, con respecto a lo que está haciendo la ciudadanía en común. O sea, yo vivo en Puente Alto y evidentemente que tengo prácticamente el 98% de las medidas que yo tomo son las que toma mi vecino. ¿Ya? Entonces, lo que sí se están generando redes de salud, pequeñas redes de salud, ¿ya? En donde se dan consejos, donde se escriben con las otras organizaciones y se aconseja simplemente, pero básicamente apunta a lo mismo. ¿Ya? Controlar, prevenir, aislar. ¿Ya? Eso es más o menos lo que se está implementando. Tenemos, todas las semanas tenemos noticias de las personas que se contagian, felizmente en nuestra organización no hay, pero sí sabemos de otros hermanos que sí, lamentablemente están siendo contagiados. El punto está que no vamos a tener, por ejemplo, o sea, el sistema de salud atiende a los dos pueblos o a los pueblos que están, y no hay un trato, y no, o sea, tiene que atenderse de igual manera. El punto está que todos no vamos a tener ventiladores suficientes y vamos a tener un colapso en el sistema público dentro de los próximos días. Entonces, la única manera, por así decirlo, de que el impacto no sea tan profundo es evidentemente mantener esta cuarentena y no salir, digamos. Eso es así. Y en las regiones lo que reproducen los hermanos es también lo mismo, o sea, mantener al máximo, digamos, la cuarentena. ¿Por qué? Porque el virus no distingue. Lo que hace es que impacta más en nosotros, ¿ya? Por lo que señalaba antes, en las condiciones económicas, sociales, son peores, digamos, en el caso de los pueblos originarios, pero también afectan al pueblo chileno, ¿se fijan? Entonces, esas redes están las de medicina que hacen consejos, y nosotros las difundimos por las redes, porque no tenemos otra manera en este momento, estamos encerrados igual que usted. Pero si esos contactos se podría darle, digamos, las páginas o mandárselas por interno hoy o mañana, pero en eso estamos, digamos, no hay mayores esfuerzos que eso y tampoco hay mayores capacidades. Eso es. Gracias, Ligüen. Yo ahora también tengo alguna, bueno, no me voy a repetir, solamente preguntarte que en alguna oportunidad te fui a escuchar a lo que los chilenos llamamos la celebración del Año Nuevo Mapuche, el Huetripantú. En esa oportunidad también nos hablaste de que no, por historia, no tenemos ningún día feriado que venga de origen mapuche, celebramos los días de los españoles o de los católicos. Y tú nos contaste en esa oportunidad que el 21 de junio estaba pasando por una ley que podría convertirse en el primer feriado mapuche. ¿Qué pasó con eso?
se estancó. Nosotros presentamos este proyecto de ley que se declarara el 24 de junio del Año Nuevo Mapuche, porque se celebra entre el 21 y el 24, pero que nosotros queríamos que fuera el 24. Eso contó con el apoyo de 10 parlamentarios que presentaron esta moción. Siguió su tramitación y consultamos hace poco tiempo atrás sobre eso y nos decían de que producto de por así decirlo, de las prioridades que se establecieron de la pandemia fundamentalmente, estaban abocados las comisiones a atender ese tema, el de la crisis sanitaria, de la crisis del coronavirus, y que gran parte de estos proyectos habían quedado congelados, por así decirlo. Y lamentablemente esta es la situación que actualmente enfrentamos. Está congelado el proyecto de ley, como varios de los proyectos de ley. O sea, hoy día el tema es la contingencia sanitaria, y en eso está la Comisión de Derechos Humanos, fundamentalmente atendiendo a ver cómo ayuda, cómo contribuye, digamos, a que el impacto no sea tan grave. Así que, por lo tanto, lamentablemente se congeló, y eso creo que va a estar así a lo menos un año. A lo menos un año. Ha llevado años más o menos congelada. Exacto. Mucho antes de la pandemia. Gracias, Liwen. Gracias a todos por participar. Una vez más, nos damos cuenta que todo pasa por un cambio de constitución, a seguir informándonos, a seguir tratando de conseguir más vecinos que participen con nosotros, agrandar y sumar nuestra comunidad para provocar un cambio en octubre. Gracias, Liwen. Te deseamos un buen fin de semana y muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Liwen. Muchas gracias, León. Gracias. Gracias, Lorena. Gracias, Gracias Lorena. a todos ustedes, vecinos. Ahora estamos y aquí vamos a sacar alguna resolución en algún modo de que podamos ayudar a nuestros pueblos originarios.